La posición que usted ha adoptado, que ha hecho pública a través de ese video, pero principalmente la justificación desde el marco constitucional para sacar de la vigencia de la Constitución y volver a la Constitución anterior. El tema de la Constitución nace en octubre del 2003, cuando se derroca al presidente Sánchez Lozada y su gobierno. Al día siguiente, los triunfantes de octubre van al alto y firman la famosa Agenda de Octubre. Establecen, primero, la Asamblea Constituyente. Segundo, la nacionalización de hidrocarburos, porque ese había sido el pretexto para el derrocamiento. Tercero, el enjuiciamiento a los miembros del gobierno derrocado. Cuarto, la amnistía general para la gente que había derrocado al gobierno y así sucesivamente. Y la Agenda de Octubre se convierte en el pacto entre el presidente entrante, Carlos Mesa, y el grupo de derrocadores liderado por Evo Morales. Entonces necesitan hacer una asamblea constituyente, pero la constitución política del Estado de la República de Bolivia no permite asamblea constituyente. El artículo 230 de la Constitución dice que para reformar la constitución política solo son posibles reformas parciales, o sea, enmiendas a la Constitución. Y es que hay que elaborar primero una ley de necesidad de la reforma, y esa ley de necesidad de la reforma en el siguiente periodo legislativo, o sea, después de que ha cumplido el legislativo sus 5 años, en el próximo Congreso, se analiza y se la puede aceptar o rechazar. No se la puede modificar ni se puede incluir en ella términos que no hayan estado en la ley de necesidad de la reforma. Y existía una ley de la necesidad de la reforma. El año 2002, en agosto, el presidente Sánchez Lozada y mi persona firmamos una ley de necesidad de la reforma para que, después de cumplido todo el proceso de reforma constitucional, el texto de la reforma se lleve a un referéndum. Entonces, lo que hace el grupo triunfante del golpe de Estado del 2003 es agarrar esa ley de necesidad de la reforma del 8 de agosto del 2002 y en base a esa ley producir una ley, la ley 2631 de reforma constitucional. Los invito a revisar la ley 2631 de reforma constitucional firmada por Carlos Mesa. Esa ley modifica y cambia absolutamente todos los términos de la ley de necesidad de la reforma, pero además le introduce un artículo donde dice se permite la reforma total de la Constitución a través de la Asamblea Constituyente que se regirá por ley especial. Eso tiene falsedad material, falsedad ideológica, viola la Constitución política del Estado, pero además cae en una causal de nulidad ipso facto, porque la Constitución política de la República de Bolivia tiene una gran cláusula, entre otras, de defensa, y es el artículo 31 de la Constitución, que dice: son nulos los actos de quienes usurpan funciones o ejercen jurisdicción o competencia que no emana de la ley. O sea, ese Congreso que aprueba la ley 2631 no tenía competencia para modificar la ley de necesidad de la reforma, pero tenía muchísima menos competencia para introducirle de contrabando un artículo poniendo que a partir de entonces se podía hacer la reforma total con asamblea constituyente. Eso es totalmente falso y la ley 2631 es una ley absolutamente nula. Pero en base a esa ley llega Evo Morales al poder y convoca a la asamblea constituyente. En la Asamblea Constituyente se establece que ha de estar por 1 año, que ha de mandar un texto y que ese texto se ha de aprobar en referéndum. Se organiza la Asamblea Constituyente en Sucre, vienen problemas, viene la masacre de la Calancha, el gobierno decide retirar la Asamblea Constituyente de Sucre y la lleva a un cuartel de Oruro. Acuartelada esa asamblea, produce un texto constitucional después del año. En las propias leyes nulas y falsificadas del régimen de Evo Morales, que ya se habían pasado del año y no tenían ninguna competencia, habían perdido la posibilidad de hacer una constitución. Pero pasa algo mucho más grave. Cuando la Asamblea acuartelada en Oruro produce un texto constitucional, el Congreso ordinario que estaba sesionando, en el cual la oposición tenía mayoría en el Senado estaba presidido por Óscar Ortiz. De los 27 senadores del Senado, Tuto Quiroga tenía 13 y Samuel Doria Medina tenía 1, o sea, hacían 14, la mayoría con la que habían puesto a Ortiz de presidente. Ese Congreso aprueba una ley, que es una ley interpretativa, por la cual ellos deciden que el texto que mande la Asamblea Constituyente va a ser revisado por el Congreso Ordinario en función de ejercer los derechos del pueblo para mejorar esa Constitución. Esa es la ley del año 2008, la ley 3941. Dice que van a revisar y pueden modificar en ejercicio de la soberanía popular lo que mande la Asamblea Constituyente ya acuartelada en Oruro. Y así lo hacen. Primero,
no hay posibilidad de que en Bolivia funcione legalmente una asamblea constituyente, eso es una falsificación. Segundo, la constituyente falsificada se pasa del año y acuartelada en Oruro produce un texto constitucional que... Tercero, no es el texto de la Constitución del Estado plurinacional. El texto que manda la Asamblea de Oruro lo cambia el Congreso por este acuerdo político hecho entre Evo y su oposición política. ¿Y sabe quiénes redactan? Cuarto, redactan unos abogados españoles que llegan a La Paz y que hoy día son los grandes asesores y congresistas del partido Podemos en España, directamente pagados y sostenidos por los gobiernos de Cuba y Venezuela. He puesto los nombres en varias ocasiones, están en mis textos. Ellos redactan la Constitución y ¿qué le incluyen? Primero la vuelven absolutamente castrochavista, pero va a encontrar algo muy importante, la reelección inmediata. Porque ¿qué es lo que la Constitución de la República de Bolivia no permitía? No permitía y no permite que el presidente en ejercicio se reelija inmediatamente. Entonces, por eso la Constitución de la República del año 67 tiene dos características. Primero, tiene cláusulas pétreas. En derecho constitucional, una cláusula pétrea es una cláusula inamovible que hace a la organización de la República. Y esa cláusula pétrea es que en Bolivia no hay reforma total de la Constitución, no hay asamblea constituyente, solo hay modificaciones parciales o enmiendas. Y otra cláusula pétrea es que el presidente en ejercicio no puede reelegirse. Y esa es una nulidad que no necesita declaración judicial, es una nulidad de hecho porque es una garantía constitucional a la estructura de la República. Esto demuestra que la Constitución del Estado plurinacional, puesta en vigencia el 9 de febrero del año 2009, es nula de pleno derecho. En ese contexto, aprueban lo que llaman la Constitución del Estado plurinacional, que es un texto castrochavista que viola todas las normas de la Constitución Política de la República de Bolivia, que suplanta a la República de Bolivia porque le cambian el nombre a la República, nombran Estado plurinacional, pero al propio tiempo cambian el nombre a todas las instituciones para cesar a todas las autoridades y partir de cero. Entonces, Evo parte de cero y nombra a todos los miembros del Tribunal Supremo, nombra a todos los miembros de la Asamblea, establece la dictadura. Cuando se promulga la Constitución del Estado plurinacional, ese es el certificado oficial de la formalización del régimen dictatorial en Bolivia. Entonces, ¿cómo podemos nosotros pretender ir de la dictadura a la democracia con las leyes, la Constitución y todos los instrumentos de la dictadura? Por eso yo afirmo que en Bolivia salió el dictador, pero sigue la dictadura.